Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hace tan solo un par de meses, era noviembre y el panorama era apocalíptico. Era el fin del Internet conocido, iba a desaparecer todo el Internet que conocemos, el YouTube que conoces se iba a caer, canales como este y el 90% de los canales de YouTube iban a desaparecer. Iba a ser, como digo, el apocalipsis. Y tan solo un par de meses más tarde, estamos en enero, el panorama es totalmente distinto. Las aguas están calmadas. ¿Cómo es posible que hayamos pasado del apocalipsis a unas aguas calmadas? Estoy hablando de aquella aprobación que se hizo en noviembre por parte del Parlamento Europeo de la nueva Ley de Derechos de Autor. Esa ley que incluía los artículos famosos 11 y 13 que exigían cierto número de cosas a plataformas como YouTube, a la hora de subir contenidos, y a la vez que exigían les convertía en responsables a estas plataformas de los contenidos que se pudieran hacer. YouTube respondía que era imposible verificar antes de subir tanto contenido como se hace por minuto en esta plataforma, y la cosa estaba bastante revuelta, las aguas estaban, como digo, muy revueltas, y hemos pasado a todo lo contrario. He intentado buscar cómo está ahora mismo esa ley, porque me lo preguntáis, me lo habéis preguntado bastantes de vosotros, y la verdad es que ni yo lo sé, ni encuentro fuentes. Por lo tanto, esta noche aquí lo vamos a analizar basándonos en el proceso oficial que acompaña a este proceso legislativo. Porque, como digo, fuentes no hay, pero sin embargo ahí está, estamos en enero y en teoría se debe aprobar en Parlamento Europeo en este mismo mes de enero. Entonces, repasando aquí esta noche cuál es el proceso oficial que acompaña a este proceso legislativo, pues a lo mejor acabamos sabiendo por qué, o al menos intuyendo, por qué en tan solo 2 meses ha cambiado tanto el panorama de ser apocalíptico a estar tan tranquilo como siempre ha estado. Entonces, como digo, era el mes de noviembre. Bueno, pues en el mes de noviembre lo que ocurrió fue que se aprobó un primer texto donde aparece la nueva ley de autores y donde se incluían esos artículos 11 y 13 que iban a hacer polvo el Internet conocido a la hora de exigir a las plataformas como YouTube, decía antes, el hecho y además responsabilizarles de todo contenido que se suba ahí. Hasta ahora, cuando tú subes un contenido a YouTube, pues ocurre que subes y una vez que está subido, la propia plataforma se queda procesándolo. Invierte un tiempo en un procesado y cuando acaba ese procesado es cuando ya está subido y cuando ya está alojado y puedes ir a verlo. La cosa cambia y ese procesado debería ser mucho más complejo. YouTube debería garantizar que ese contenido que se ha subido no se contrapone con los derechos del autor. Pero claro, los derechos del autor es un abanico tan amplio que no hay programa que pudiera, digamos, verificar eso o procesar eso en un tiempo razonable en lo que se viene a subir un contenido. YouTube respondía que entonces el sistema que se está pidiendo, siguiendo este protocolo, conllevaría tener un monitor y un abogado monitorizando cada uno de los contenidos que se sube a la plataforma, con lo cual esto sería inviable. Bueno, y de ahí vino todo este revuelo de que se acababa el Internet conocido, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese mes de noviembre lo que ocurrió es que se aprobó ese primer texto de la ley, ¿no? A partir de ahí, el proceso oficial que acompaña esto, ¿cuál es? Bueno, pues que ahora resulta que del primer momento en que se aprueba hasta el segundo, transcurren 2 meses, dentro de lo cual cada Estado miembro que se va a ver afectado tiene derecho a presentar una serie de mejoras, una serie de enmiendas a ese texto. Entonces, una vez presentado, hay algo que se llama la fase de triálogos, donde se aprobarán o no se aprobarán esas enmiendas, esas mejoras, y transcurrida esa fase de triálogos, ahora sí tendremos un texto definitivo. Y ese texto definitivo, desde que se aprueba el primero hasta el texto definitivo, deben transcurrir un par de meses. Bueno, pues noviembre, diciembre y enero, ya estamos aquí. En principio se decía que sobre diciembre, enero será para cuando se presentaría en Parlamento Europeo y aprobarlo. Luego ya se afirmó que iba a ser para enero. En enero estamos.
y desde luego no ves ninguna fuente que nos diga para cuándo va a ser la cosa, pero también te digo algo, y es que sí, se podría retrasar, nos podríamos ir a febrero, a marzo, pero ocurre que si se retrasara tanto como para llegar a mayo, al mes de mayo simplemente, dentro de 4 meses, resulta que en mayo se disuelve el Parlamento Europeo y entonces toda esta ley quedaría en agua de borrajas. Y ya te digo yo que en el Parlamento Europeo hay personas que están muy interesadas en que esto salga, personas muy poderosas que no quieren que esto quede en agua de borrajas y por lo tanto tenemos garantizado que no va a quedar en agua de borrajas, así que desde luego mayo no nos va a dar, eso seguro. Y dado que se dijo enero y dado que todavía estamos en este caso a 8 de enero prácticamente empezando y después de Navidad, con lo cual hoy sería prácticamente el primer día hábil del año, pues fíjate, yo creo que la cosa sigue ahí, que para enero se tiene que aprobar esta ley y con ello habremos terminado este proceso que comprendía 2 meses desde la aprobación del primer texto de ley hasta la presentación de enmiendas, pasando por la fase de triálogos y llegando hasta el texto definitivo. Pues este sería el momento del texto definitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que cuando se presenta, cuando se aprueba por primera vez esta ley, pues claro, todo el mundo pone el grito en el cielo. ¿Qué ocurre? Que estás en el momento de hacerlo. Estás en el momento de hacerlo, en el momento de presentar enmiendas, en el momento del tira y afloja. ¿A ti esto no te recuerda un poco a lo que viene siendo un proceso de negociación? Pues a mí sí, desde luego. Y entonces todo proceso de negociación lleva sus tempos. Entonces en el tempo en que procede a hacer tus reivindicaciones, pues las haces. Y digamos que ahora ya el texto definitivo seguramente ya estará terminado, que no lo sé, pero lo intuyo. Debería estar terminado ya ese texto definitivo, con lo cual ya habría transcurrido ese lapso de tiempo donde tú tienes que presentar tus mejoras, donde tú tienes que hacer tus reivindicaciones para intentar ablandar esos artículos que por otra parte ya eran bastante duros, 11 y 13. Bueno, pues entiendo que eso es lo que ha pasado, que ahora ya no es el momento, ahora ya es el momento de llegar al Parlamento Europeo, aprobar esa ley que seguro que se va a hacer un día de estos, la semana que viene, la otra, por ahí tiene que andar la cosa, y cuando se apruebe definitivamente ese texto, pues el siguiente paso será hacerlo de aplicación. ¿Y cómo se hace esto? Pues una vez aprobada esa ley con ese texto definitivo, todas las naciones miembros de la Unión Europea tendrán 2 años para aplicar. Entonces la cosa no es tan inmediata, la cosa todavía, pues digamos que a día de hoy tenemos hasta 2 años hasta que esto se venga a aplicar y desde que esté aprobado, o sea, ponle que más de 2 años. Porque si decimos hasta 2 años, generalmente no solemos esperar hasta última hora, por lo menos en España nos gusta esperarnos hasta última hora. Así que por ahí anda la cosa. Bueno, y además es que de aplicación será así, ¿no? O sea, te dan un plazo de 2 años. Bueno, pues tenemos 2 años para que la ley ya esté aplicación. Así que, claro, es normal también que las aguas estén calmadas. Por un lado, resulta que ya no es el momento de reivindicar, ya debe estar redactado ese texto definitivo y por otra parte ya se aplicará de aquí a 2 años cuando se apruebe. Entonces, ese es el caudal oficial. A partir de ahí, pues hombre, más o menos pueden ocurrir cosas o no, pero he querido esta noche repasar aquí esto, pues porque como digo, no he encontrado fuentes que nos digan cómo está la situación de esta ley. Me lo habéis preguntado mucho y realmente pues por ahí van los tiros. Quizá yo creo que la cosa no va a ser tan dura como parecía al principio. Esperemos que así sea, porque desde luego de aplicación, como se dijo en primera aprobación, la verdad es que la cosa quedaba un tanto estricta. Vamos a confiar en que tras esas enmiendas la cosa se haya reblandecido lo suficiente como para que podamos seguir utilizando el Internet que conocemos, respetando a los autores, por supuesto. Si yo creo que en eso la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? En que los autores realizan un trabajo y por lo tanto deberán tener sus derechos. Claro, si en eso estamos todos de acuerdo. Pero no nos pasemos apretando esa tuerca porque la podemos pasar de vueltas. Bueno, pues esta noche he querido repasar esto aquí. Como digo, fuentes no había, me he basado un poco en el criterio oficial y en el mío un poco al aplicarlo. Como de costumbre te invito también a que me dejes el tuyo más abajo, tu criterio, que como de costumbre es el más importante aquí.
Y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.